La Fundación Cisneros y Venevisión presentan La Aventura Humana. Dos hechos que cambiaron la historia para siempre, dos giros que transformaron económica, social y tecnológicamente a la humanidad. Hoy en La Aventura Humana hablaremos sobre la Revolución Industrial de 1769 y la creación de la web en 1993. ¿Por qué en 1769 James Watt llega a construir la máquina de vapor en Inglaterra? ¿Por qué en Inglaterra y no en otro lugar? ¿Y por qué la revolución industrial tomó aire en Inglaterra, en Alemania, en los Estados Unidos y en alguna medida en Francia y en Italia? La respuesta está en lo que ocurrió a partir de la fuerza del Renacimiento y también de la Reforma Protestante de Martín Lutero en 1517. Lutero insistió mucho que era la voluntad de Dios que los hombres trabajaran incesantemente y que se dedicaran a inventar, a crear, a generar riqueza. De modo que no es gratuito que eso haya ocurrido en Inglaterra, porque ya tenían mucho tiempo, quizás 2 siglos, avanzando en el trabajo, en las invenciones, en el desarrollo de la ciencia y de la tecnología para la época. Hay otra circunstancia de orden geográfico que también favoreció a Inglaterra y es el carbón. En Inglaterra había carbón, es decir, había una fuente energética. Recordemos que antes del carbón las economías del mundo se basaban en el agua. ¿Cómo se movía algo para que un molino produjese energía? Con el agua del río. El agua del río, por ejemplo, el apellido de Simón Bolívar significa molino de la ribera. ¿Cómo se movía ese molino en la Puebla de Bolívar, en el País Vasco? Con el agua del río que movía las aspas del molino y generaba energía. Luego también se utilizó la madera para producir energía. La madera quemada produce el fuego genera energía y hasta que apareció la máquina de vapor aprovechando el carbón y comenzó una etapa nueva de la humanidad. Una etapa excepcionalmente importante porque la máquina de vapor permitió que la humanidad pasara de la producción artesanal a la producción industrial. Un ejemplo, un taller de manufacturas de ropa podía tener 20, 30 personas cosiendo todo el día a mano. Allí se producían, fijemos una cifra arbitraria, 20 camisas al día. Una vez que se crean las primeras máquinas hilanderas, ya no se producen 20 camisas al día, sino 1.000, 2.000, 3.000. De modo que la economía comienza a ser una economía de gran escala y esto va a potenciar extraordinariamente a la economía capitalista, porque va a permitir que la producción sea incesante y de grandes magnitudes.
y ya los problemas que van a enfrentar aquellos protoempresarios o empresarios van a ser la distribución de esos productos que ya pueden construir en una escala muchísimo mayor. Vamos entonces a encontrar una primera fase de la revolución industrial con esta máquina de vapor que crea James Watt en 1769 en Inglaterra. Y junto a ella, y antes o contemporáneamente, vamos a tener la hiladora de Hargreaves de 1765. Y el telar hidráulico de Arkwright de 1768 y la hiladora de Crompton o los telares de Cartwright de 1784. Fíjense que lo primero que nos va a servir la máquina de vapor es para mover, valga la redundancia, máquinas que hilen y que permitan fabricar telas y que a su vez aceleren el proceso de producción. Pero muy pronto esa máquina de vapor va a encontrar también otros usos que van a ser fundamentales. Entre otros, la posibilidad de trabajar el hierro, el acero. De modo que allí va a haber otro cambio central para la humanidad, porque esto es lo que va a permitir el desarrollo de los ferrocarriles. Antes de la máquina de vapor que pueda procesar el hierro y convertirlo en acero, ¿cómo podían construirse los rieles de los ferrocarriles? No había manera. Vamos advirtiendo cómo las consecuencias empiezan a estar en distintos órdenes, no solo el orden de las fábricas de ropa, como he venido señalando, sino también la posibilidad de crear los ferrocarriles, que van a ser fundamentales para la unificación europea, para la unificación norteamericana, para la unificación de América Latina muchos años después. Recordemos que en el caso venezolano, los ferrocarriles se comienzan a construir en tiempos de Antonio Guzmán Blanco y el ferrocarril Caracas-La Guaira, por ejemplo, se inauguró en la fecha del centenario del nacimiento de Simón Bolívar en 1873. De modo que vemos cómo estos hechos de la revolución industrial van paulatinamente a cambiar el mundo por las posibilidades que tiene el ser humano ahora de construir, de dominar unos elementos para los que antes no tenía forma de desarrollar. Y por supuesto, mucho más adelante vamos a ver cómo se llega a el motor de combustión, que es otro momento estelar de la humanidad y que tiene su fundamento, sus antecedentes en esto que vengo señalando de 1769 y la máquina de vapor de James Watt. La revolución industrial transformó la economía y esto ocurre en Inglaterra, como les vengo diciendo, en la segunda parte del siglo XVIII. En esa primera fase de la revolución industrial, la fuente energética es el carbón y se empiezan a producir algodón, hierro, acero. Y cuando digo hierro y acero, estoy diciendo barcos, ferrocarriles y máquinas. Esa primera fase de la revolución industrial va de 1769 a 1850. Ustedes pueden imaginarse lo que significa para el mundo que ya los barcos no son de madera, ahora son de hierro, de acero, que ya las comunicaciones no se dan
solo a caballo y en carretas, sino a partir de los ferrocarriles. Los ferrocarriles van a transformar a Europa y al mundo entero. Van a comenzar en Inglaterra. La primera línea de ferrocarril inglesa, si mi memoria no falla, es de 1820-1824. Y eso va a señalar un camino cuando todos los países de Europa entienden que allí hay un destino. Comienza lentamente a construirse la intercomunicación europea con base en los ferrocarriles que son movidos por unas locomotoras alimentadas por el carbón. Todo esto constituye la primera fase de la revolución industrial. Vamos a tener, por supuesto, una segunda, donde al carbón le acompaña una nueva fuente energética. Esa nueva fuente energética no desplaza totalmente al carbón. De hecho, todavía en el mundo hay plantas termoeléctricas que se mueven con carbón. Lo vimos hace poco en un caso de rehabilitación de una planta de generación eléctrica de carbón en Alemania y muchas otras que las hay en China. Pero en esta segunda fase de la que voy a hablar hay una nueva fuente energética y es el petróleo. Y esto tiene que ver con un extraordinario hecho que ocurre en Titusville, en Pensilvania, en los Estados Unidos, cuando el famoso coronel Drake logró extraer petróleo de manera eficiente y premeditada. Hasta ese momento, la existencia del petróleo era azarosa, era porque brotaba naturalmente de la tierra y se aprovechaba para algunos usos en aquella circunstancia. Lo que hace el coronel Drake es, utilizando una torre de sal, bajando desde esa torre de sal unos tubos y utilizando una bomba manual, va logrando extraer petróleo de las profundidades de la tierra y empieza un problema adicional cuando logra hacerlo. ¿Dónde almaceno el petróleo? Allí hay una anécdota extraordinaria. Él corre al almacén del pueblo a buscar algún recipiente donde recoger el petróleo, porque no podía dejarlo regado por la tierra. Y el señor del almacén le dice: ahí están los barriles de arenque, llévatelos. Esa es la medida de un barril de petróleo, que como venezolanos nos importa mucho saber que tiene 159 litros y que el origen de esa medida es el barril de arenques o de sardinas, como diríamos en Venezuela, que empezó a utilizar el coronel Drake para recoger el petróleo allí. Hay una historia larga de utilización del petróleo, de creación de las refinerías y de los problemas de transporte, que fueron los más difíciles. Cómo transportarlos. Aparece el oleoducto, aparecen las refinerías y comienza el petróleo a hacerse poco a poco un personaje, una fuente energética fundamental de aquel tiempo. Estamos en la segunda mitad del siglo XIX y aquí hay un personaje importantísimo y es John D. Rockefeller en los Estados Unidos con la Standard Oil, que va a ser el primero que logra explotar, transportar, procesar y comercializar el petróleo. Pero fíjense la fecha, todavía no se ha inventado el motor de combustión, de modo que no hay automóviles. ¿Para qué se está usando el petróleo entonces? Para la famosa lámpara austríaca. Era la lámpara con la que se alumbraban las casas de la época. Esa lámpara, antes del querosén, que es un derivado del petróleo, funcionaba con aceite de ballenas, motivo por el que se diezmaron las ballenas de los océanos del mundo. Felizmente aparece el petróleo y el querosén para sustituirla
y eso alumbraba las casas. Ese era hasta ese momento el gran aporte. Ya después, con la aparición del automóvil y de la refinación del petróleo en gasolina, comienza una nueva etapa de la revolución industrial. Esta segunda fase de la que vengo hablando, pues estamos con una utilización todavía incipiente del petróleo, pero ya era, por supuesto, un gran negocio. Y en esta etapa también van a aparecer los productos químicos. Alexander Graham Bell va a inventar el teléfono. Se va a inventar el telégrafo. Las comunicaciones van a hacerse cada vez más por la vía de lo telegénico, teléfono, telégrafo, y la humanidad va a seguir avanzando notablemente hasta que aparece el motor de combustión y viene entonces un cambio extraordinario en la vida del hombre. Esto va a ocurrir contemporáneamente, lo van a hacer Carl Benz, el marido de Mercedes-Benz, y Gottfried Daimler, que después fue la Chrysler, muchos años después. Ellos van entonces a diseñar primero una suerte de triciclo que se mueve con un motor, hasta que llegan a un vehículo de 4 ruedas y comienza otra etapa de la revolución industrial. Se va a sumar entonces un nuevo vehículo para el transporte. Ya tenemos los trenes. Ahora van a aparecer los automóviles, las motocicletas y los camiones, movidos por gasolina. De modo que la producción industrial que estaba moviéndose, transportándose por la vía de los ferrocarriles, ahora va a conseguir un aliado en los camiones, en los vehículos, en las motos, y muy pronto en un aliado todavía más importante, que es la aviación. Los hermanos Wright en San Luis logran volar por primera vez en los primeros años del siglo XX. Y comienza otra etapa de la vida de la humanidad, y es que nos montamos en unos aparatos de alas y de motores, y nos vamos hacia otros destinos. ¿Quién inventó el avión? Opción A, los hermanos Lumière. Opción B, los hermanos Wright. Opción C, Carl Benz. Hasta el momento en que ocurre la revolución industrial, la fuente de la riqueza estaba en la posesión de la tierra. Pero ya cuando ocurre la revolución industrial, la riqueza se traslada de la tierra al trabajo y la producción. Esto no quiere decir que el campo deja de tener una fortaleza desde el punto de vista económico, pero sí significa que el valor se ha desplazado de la transformación de las materias primas. Es decir, yo tengo unas materias primas a través de las máquinas y del trabajo y de la ciencia y de la tecnología,
transformo esas materias primas en otra cosa. Allí he agregado valor, he generado riqueza. Esto es lo que empieza a ocurrir con la revolución industrial. Se desplaza la riqueza de la posesión de la tierra a el trabajo, a la fábrica, a la posibilidad de transformar los elementos. Esa revolución industrial, venimos diciendo que ha ocurrido en Inglaterra, pero ahora se van a sumar Francia, Bélgica, Alemania y por supuesto los Estados Unidos, y muy particularmente en Europa, Alemania. Y esto va a explicar también la unificación alemana alrededor de Bismarck. Bismarck es el que unifica un conjunto de 39 condados dispersos con Prusia como elemento central, y Alemania se va a convertir muy rápidamente en un emporio industrial que va a discutirle la primacía a Inglaterra y por supuesto a Francia y a Bélgica y a Italia en menor medida. ¿Por qué Gran Bretaña fue donde ocurrió? Hemos hablado de las causas geográficas, hemos hablado de causas institucionales y de causas económicas, y yo agregaría causas culturales. En Gran Bretaña, el ambiente del mundo protestante favoreció que la invención y el trabajo fuesen los personajes, los valores centrales de aquella sociedad que estaba avanzando hacia otras dimensiones. Otras dimensiones que además incluyó el crecimiento poblacional y el crecimiento urbano en Inglaterra, porque la revolución industrial trajo un desplazamiento de la gente del campo a la ciudad, porque las nuevas fuentes de trabajo estaban en la ciudad o en las afueras, en la periferia de la ciudad, de modo que la ciudad fue acentuándose en su importancia con la revolución industrial. Esto no podemos dejar de verlo con claridad. Y además, en el caso de Gran Bretaña, trajo un crecimiento de la población, no porque los ingleses se dedicaran fanáticamente a procrearse, sino por la inmigración que comienza a recibir Gran Bretaña, porque las fuentes de trabajo se han desplazado a este nuevo fenómeno que son las ciudades, las fábricas, que además plantean unos temas sociológicos muy importantes que los avisoró claramente Carlos Marx, y era la explotación que ocurrían en aquellas primeras fábricas inglesas donde trabajaban los niños, donde no habían horarios, donde no se habían formado los sindicatos. Los primeros sindicatos que se forman en los Estados Unidos van avanzando y logrando conquistas para que la relación de explotación en las fábricas se traduzca en una situación mucho menos desfavorable para quienes trabajaban allí, para los obreros. De modo que también la revolución industrial trajo unos cambios sociológicos de gran importancia y trajo pues, los análisis de Carlos Marx sobre la economía capitalista, que han sido importantes para entender el mundo. Entonces, hacia 1850, ya Gran Bretaña producía el 50% del algodón del mundo y el 50% del hierro. Pero Gran Bretaña, en esta segunda fase de la revolución industrial, tiene un pequeño talón de Aquiles, tendón de Aquiles, y es que no tiene petróleo. El petróleo estaba en los Estados Unidos y muy pronto en Venezuela, que para el siglo XX va a ser en algunos momentos el segundo productor de petróleo del mundo. Entonces se va a desplazar esa fuente energética de la revolución industrial del carbón inglés al petróleo norteamericano, al petróleo que hay en Azerbaiyán, Bakú, entonces parte del imperio ruso. Se va a desplazar a Venezuela y varios años después al Medio Oriente.
El petróleo comienza a explotarse en el Medio Oriente después de la Segunda Guerra Mundial y todavía estamos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Por ejemplo, la producción de acero en el mundo fue de 300.000 toneladas en 1870 y apenas 20 años después, en 1890, la producción ya era de 2,5 millones de toneladas. Aquí comienzan a construirse los rascacielos de Nueva York, los edificios de las capitales de Europa. Fíjense, en 1830 la producción de carbón era de 22 millones de toneladas. En 1870, apenas 40 años después, la producción de carbón fue de 110 millones de toneladas. Ese es el mundo moderno que se va desarrollando, y que esa alianza entre las máquinas y el hombre van construyendo el mundo que conocemos. La opción correcta es opción B, los hermanos Wright. Para 1831 casi nada se hacía a mano en Gran Bretaña, en Inglaterra, sino que casi todo se hacía ya con máquinas. Fíjense las cifras: 18 millones en 1821, 34 millones de personas en 1881. Hay un crecimiento poblacional aluvional. Y fíjense otra cifra también muy interesante. En Europa, entre 1850 y 1870, se construyen 80.000 kilómetros de líneas férreas, de trenes, 80.000 kilómetros para los ferrocarriles, para la comunicación entre la gente, para el transporte de productos y para la interconexión de toda Europa. Es evidente que comenzamos a estar en un mundo distinto, sobre todo en Europa y en los Estados Unidos, donde está ocurriendo fundamentalmente esta revolución industrial. En América Latina llegamos un poco después, pero también llegamos, porque en América Latina los trenes se construyen en la segunda mitad del siglo XIX. Y en el caso de Venezuela, a partir de 1914, cuando comienza la explotación petrolera, se descubre el yacimiento Sumaque 1, comienza Venezuela a ser un actor importante en el mundo industrializado porque es un proveedor confiable de la fuente energética principal de entonces y hasta ahora, que ha sido el petróleo. Muy bien, todo esto ha podido ocurrir, entre otros motivos, en Inglaterra, porque también en 1454 Gutenberg inventa la imprenta, porque nada de este conocimiento hubiese podido viajar, democratizarse, si no existiesen los libros. De modo que este también es un hecho fundamental para poder entender la revolución industrial. Cómo viajaba la información entre un lugar donde estaba ocurriendo un descubrimiento científico y tecnológico y otro a través de las publicaciones. No había otra manera de que ocurriera así. Y por eso lo enlazamos con un momento importante, algunos autores lo consideran la tercera revolución industrial, y es la Internet, el World Wide Web. Después de un proceso muy interesante que nace en algunos experimentos militares en los Estados Unidos
luego se desplaza a Europa y va a ser Tim Berners-Lee, un británico, el que termine de estructurar con un equipo de trabajo la red, la World Wide Web, lo que ha permitido una nueva etapa de la revolución industrial. Como les dije, algunos autores la consideran una nueva revolución industrial y consideran que la Internet es un acontecimiento tan importante como la invención de la imprenta por parte de Gutenberg a mediados del siglo XV, como les señalaba antes. De modo que este hallazgo de 1993, que más que un hallazgo fue la cristalización de un proceso de investigación científica, ha permitido una nueva circunstancia laboral, una nueva deconstrucción de los procesos industriales a través de la comunicación, a través de la red, y ha traído además extraordinarios cambios pedagógicos, porque nos comunicamos ya por los teléfonos, por las computadoras, a partir de ese hecho asombroso. Yo recuerdo que cuando ocurrió y lo primero que tuvimos a la mano fueron los correos electrónicos, ya era un acontecimiento de gran importancia. También recuerdo que antes de la aparición de la red, se había inventado el fax, que era la posibilidad de mandar a través de las líneas telefónicas unos documentos impresos que llegaban de un lugar a otro. Pero ya el fax nos parece pues algo muy, muy lejano, de finales de los años 80, de los primeros 2 o 3 años de los años 90. Prácticamente ya no existen, porque todo a partir del desarrollo de la Internet y de la red mundial ha permitido que las comunicaciones tengan grandes implicaciones. Esas implicaciones son pedagógicas, comunicacionales, industriales, económicas, al punto tal que sería muy largo y muy interesante enumerar los cambios que se han dado en los últimos 30 años en la humanidad a partir de la creación de la red, cosa que haremos en nuestro próximo segmento. ¿Quién es Tim Berners-Lee? La primera respuesta es sencilla y sorprendente a la vez. Es uno de los personajes más importantes del siglo XX y prácticamente casi nadie sabe quién es. ¿Por qué? Porque inventó la WWW, la World Wide Web, que potenció hasta el infinito la Internet, que ya había sido creada. Berners-Lee nació en Gran Bretaña en 1955. Se graduó de físico en el Queen's College de la Universidad de Oxford y trabajaba en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas, el CERN. Eso queda en Ginebra. Y en 1989 concibió un hipertexto global que luego se va a convertir en la web. En un principio, él no despertó mayor interés, pero pasó muy poco tiempo antes de que sus colegas se dieran cuenta del prodigio que había sido creado. Esto me recuerda, por cierto, que cuando se inventó la televisión, hubo un autor en los Estados Unidos muy respetado que dijo que no le pusieran mucho cuidado porque eso no iba a tener la mayor importancia. Aquel señor estaba completamente equivocado. Lo mismo pasó con algunos compañeros de Berners-Lee cuando él les enseñó lo que era el hipertexto y le dijeron que, bueno, que qué aplicación tenía esa. Por supuesto, desde que Berners-Lee descubrió todo esto, pues algunos lo comparan con Gutenberg y no le falta razón, porque de 1993 y hasta este momento en el que estamos hablando, pues esta herramienta con la que cuenta la humanidad es de tanta o mayor trascendencia que lo que representó la imprenta para el hombre.
Yo las equipararía. La imprenta fue fundamental porque fue la expansión y la democratización del conocimiento, pero la red también lo hace. Cualquiera con un teléfono o una computadora en la mano tiene acceso a bancos de datos, a información que antes de 1993 solo existía en las enciclopedias, en las bibliotecas, en el trabajo físico de estar en las bibliotecas investigando, cosa que se sigue haciendo porque las fuentes bibliográficas son muy importantes, pero ahora tenemos el auxilio de la red. Berners-Lee se mudó de Suiza a Boston en 1994 y hoy en día trabaja en el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, desde donde concibe un segundo paso para la web, el paso hacia la red semántica que él llamó en aquel momento. Entonces dijo en una entrevista de aquellos años: tengo un sueño en dos partes para la red. Primero, veo que se convierte en un medio muy poderoso de comunicación entre los hombres. Luego, en la segunda parte, las computadoras cooperan, las máquinas pasan a ser capaces de analizar todos los datos que circulan en la red, contenido, enlaces, transacciones entre las personas y las computadoras, y la red semántica irá a buscar la información a diversas bases de datos, tanto en catálogos en línea como en los sitios meteorológicos o bursátiles, y permitirá que toda esa información sea tratada por las computadoras. Hoy no es posible, eso es cuando él lo estaba diciendo, porque los datos en línea no son compatibles ni tienen la posibilidad de hacerlo. Bueno, ese sueño de Berners-Lee del año 1994 se ha hecho realidad. Todavía más, estamos al borde de otra, quizás la cuarta revolución industrial, probablemente, que es la inteligencia artificial. La existencia de la Internet y de la red y de la World Wide Web ha sido importantísima para el desarrollo de la inteligencia artificial. En estos días hemos visto como ya hay aplicaciones gratuitas que pueden escribir, manejar información compleja y servirnos de instrumentos para la investigación y para los estudiantes y los profesores y todo el que quiera buscar información. Ya la inteligencia artificial puede hacerlo incluso de manera gratuita. Estamos en un mundo de grandes transformaciones. Las transformaciones son cada vez más rápidas y de mayores dimensiones. Los niños que están naciendo hoy en día en el planeta realmente no sabemos en qué mundo van a vivir cuando sean adultos o ancianos. Son tantas las posibilidades de transformación del hombre que existen sobre la mesa de los laboratorios y de los investigadores científicos y de la ciencia médica aplicada, que el mundo está cambiando de manera acelerada. No exagero si digo que las transformaciones del mundo desde 1769, cuando comenzó la revolución industrial, y hasta nuestros días, han sido mayores que en toda la existencia del Homo sapiens anterior a 1769. Estamos en un mundo en ebullición, en grandes transformaciones. Lo que creíamos estable cambia, y lo que cambia vuelve a cambiar, porque hay una incesante investigación científica, tecnológica, humanística y filosófica que nos están llevando a un mundo diferente, apasionante. Los desafíos del hombre siguen siendo extraordinarios y cada vez más intensos. Bien, hasta aquí la aventura humana de esta oportunidad. Hasta nuestro próximo encuentro.